momento para saludar a nuestros invitados. Quiero comenzar con Juliana Restrepo, quien fue directora del Museo Nacional y nos va a ayudar a comenzar esta conversación sobre el maestro Botero. Esta mañana apenas supimos la noticia y nos encontramos aquí en uno de estos pasillos del claustro de San Agustín. Yo la miré con cara de dolor, de angustia, y ella solamente me dijo algo que me llegó directamente al corazón. Lo importante no solamente para el arte nacional de Fernando Botero, sino lo que hizo por Colombia con su donación. Juliana, bienvenida, sigue la W y hablemos un poco de eso. ¿Por qué razón Colombia tiene que agradecer eternamente esa donación de Fernando Botero hace ya más de 20 años? Bueno, gracias Juan Pablo, buenas tardes ya para todos. Sí, creo que los invitados a continuación hablarán mucho de su obra. Con Juan Pablo estábamos comentando algo que es muy importante, y es que claro, el maestro Botero se tiene que decir que ha sido el más grande de los artistas colombianos y además el más generoso. O sea, ningún artista colombiano ha tenido la generosidad del maestro Botero, que hizo 3 donaciones a 3 de los museos más importantes del país, 3 donaciones que son absolutamente importantes y que constituyen pues las colecciones de estos museos, que son Museo de Antioquia, Museo Nacional y Museos de Arte del Banco de la República. Correcto. Pero quizás algo que la gente no ha pensado, y que es lo que yo quisiera resaltar hoy, es que con la donación, él empieza a donar obras desde los 60, algunas de estas instituciones, luego en los 70, seguramente Cristian Padilla nos hablará un poquito más de esos detalles, que conoce también la vida y obra del maestro. Pero hay algo súper importante, y es que con las donaciones del año 2000, que fueron quizás las donaciones más importantes tanto para Museo de Antioquia como para los museos del Banco de la República, comienza una nueva etapa en la vida de los museos de Colombia y en la dinámica cultural de nuestras ciudades. O sea, yo me atrevo a decir, sí, y creo que no me equivoco, y creo que en esto coinciden muchas de las personas que hemos liderado, digamos, temas culturales en Colombia, y es que estas donaciones inauguran una nueva etapa en la gestión cultural en el país. Digamos, la manzana cultural del Banco de la República, importantísima, casi que comienza con la donación del maestro Botero. Claro, porque lo que había era la esquinita de la Casa de la Moneda. Claro. Y detrás de la Casa de la Moneda habían construido un museo para ir mostrando o tener una muestra permanente de la colección del Banco de la República, pero que no tenía obras del tamaño de las que le regaló Botero al país, o le donó Botero al país. De acuerdo, y fíjate lo que pasa en una ciudad como Medellín. O sea, el Museo Botero, el Museo de Antioquia, pues siempre ha sido uno de los museos más importantes de la ciudad, pero con la donación Botero se inaugura, digamos, esa plazoleta Botero, y el Museo de Antioquia se convierte en el Museo Botero. Así es. Que yo creo que al Museo de Antioquia no le importa que lo llamen también Museo Botero, porque Botero, a partir de esa donación, se convierte en uno de los pilares del Museo de Antioquia, y en un espacio supremamente importante para la ciudad y para el mundo. O sea, no hay quien visite Medellín que no vaya al Museo Botero. Permítame, porque quiero, Juliana, ir rápidamente con Ana María Escayón, quien muy amablemente se conecta con nosotros a esta hora en Sigue la W, porque ella, imagínese usted, hace 20 años, más de 20 años, recorría los pasillos de esa manzana de arte del Banco de la República junto a Fernando Botero y José Roca, e iba mirando cómo el mismo Botero decía: yo quiero que esta obra esté junto a esta y esta junto a esta, dejando además luego un compromiso para el país, y es que ese orden que él decidió no pudiese ser alterado jamás. Ana María Escayón, bienvenida, sigue la W, gracias por conectarse con nosotros en esta mañana, y desde acá un abrazo solidario, porque sabemos que esta noticia pues llega y da un golpe duro en el corazón. Buenas tardes. Ana María. Acá estoy tratando de armarme. Ahí la escucho. ¿Me ves? Sí, ¿qué tal, Ana María? Sí. Gracias por acompañarnos. Bien. Gracias. Quería notarte que una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque Fernando Botero era autosuficiente. Entonces, la donación Botero la soñamos Sofía Bari, Fernando Botero y yo durante muchos años, 5 años enteros. José Roca no tuvo nada que ver,
El único que fue muy importante para nosotros fue Miguel Urrutia. Ah, claro, que además pues termina ya esa sección nueva, tal vez la más nueva de esa manzana cultural del Banco de la República, pues bautizándose con el nombre sí, claro, bautizándose con el nombre de Urrutia, que era entonces gerente del banco. Pero Ana María, yo quiero que nos devolvamos entonces a ese momento, ese sueño de Fernando Botero, de Sofía Bari, ¿cómo empieza a concretarse? ¿Cómo es ese diálogo para avanzar hacia esa gigantesca donación que luego le haría Botero al país? Sí, ellos estaban en México hablando de cosas que, bueno, de lo que uno tiene y lo que desea para las demás personas. Y empezó hace, bueno, no sé cuántos años, pero duramos 5 tratando de que nos recibieran la donación en Medellín, que fue un imposible. Entonces por eso me vine a Bogotá a pedirle a Miguel Urrutia que si nos recibía la donación. Aquí por eso quedó toda la colección personal del maestro Botero y todo lo que él quería que tuviera referencia con Colombia. Y más tarde llegaron los antioqueños y hicimos la donación también, pero ya era otra, ya no tenía las mismas características de lo que habíamos soñado para Medellín. Inclusive almorzamos con un arquitecto que se llama Pei para ver si hacíamos que es un arquitecto chino que ha hecho cosas maravillosas. Pei fue el que hizo la pirámide del Louvre, Pei, importantísimo. Exacto, importantísimo. Y queríamos algo así para Medellín, pero no lo logramos, no se pudo. Y acabamos en el... ¿Y cómo fue el proceso de selección de esas obras? El maestro Botero de entrada llegó y dijo todo lo que yo tengo, o cómo era definir qué iba para Bogotá, qué se iba a quedar de pronto en su colección personal. ¿Cómo fue ese proceso? No, el proceso inicial y el de siempre fue siempre Medellín, pero acabó en Bogotá. Todos sus cuadros que él tenía, que estaban en una bodega de un banco, y los cuadros de todas sus casas en Nueva York, en Italia, en Francia, toda la colección, todo lo entregó. No, aquí no quedó nada de selección, porque no había nada que seleccionar. Él quería darle a Colombia primero una mirada internacional del arte, que lo hizo muy bien. Y pues, hay Picassos, hay arte latinoamericano, los grandes del arte latinoamericano, hay Matisse, hay todo lo internacional del siglo XIX, siglo XX y el siglo XX. Sí, es que recuerdo cuando llegó esa exposición, Juliana, ya vamos a saludar a Cristian, ya vuelvo con usted, Ana María. Recuerdo cuando llega esa exposición, pues cuando finalmente se concreta la donación, abren ese museo, las filas que se hacían, que le daban casi la vuelta a la manzana, por la expectativa de saber que Colombia por fin, en Bogotá, iba a haber unas obras de artistas universalmente famosos y que no existían en un museo en Colombia. Es una cosa impresionante, Juliana. Sí, por eso digo yo que eso comienza una nueva historia para los museos y todo el resto de museos del país, mirando estos museos que habían recibido las donaciones y aprendiendo y entendiendo, como te decía, de gestión, para saber cómo era que teníamos que trabajar ya con esa cantidad de públicos que no habían llegado antes a un museo en Colombia. Cristian Padilla, usted tiene una particularidad y es que además es biógrafo del maestro Botero. Y ser biógrafo, Cristian, implica mirar al detalle todo un recorrido artístico que en el caso de Botero además es fascinante, porque ver cómo se da la evolución
del trazo, de la figura, cómo él empieza a jugar con los volúmenes hasta convertir su obra y su trazo en algo tan particular. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención sobre la historia de Botero? Buenas tardes y bienvenido. Juan Pablo, y tengo otra particularidad, te cuento. Nací el mismo día que el maestro, el 19 de abril. Hombre, qué barbaridad. Entonces el destino nos unió de formas muy extrañas. Particularidades. Yo me atrevería a decir que Botero fue un genio y que fue genial. Y lo digo en el sentido que hay artistas que pasan toda su vida buscando un estilo, una forma de lenguaje, crear una manera singular para ser reconocidos. Y muchos artistas pasan la vida sin encontrar esa respuesta. Botero, por el contrario, logró muy temprano, y por eso utilizo la palabra genial, porque realmente con mucha precocidad Botero encontró, a través de una disciplina y de esa prolífica producción que lo caracteriza, encontró su estilo muy temprano, y por lo mismo lo llevó a figurar desde muy temprano en el arte colombiano. A los 19 años ya se había ganado el segundo premio, un segundo premio que además tenía como sabor a primer premio, porque el primer premio se lo dieron a la sobrina del presidente de Colombia, un acto ahí como medio de corrupción en las artes plásticas. Y después sí se gana el primer premio a los 26 años, pero ganarse a los 26 años igual sigue siendo muy joven. Si tú tienes en cuenta que además ese panorama ya habían personajes legendarios en el arte colombiano como Alejandro Obregón, de 40 años, como Enrique Grau, Negret, Ramírez Villamizar, y este muchacho 15 años menor que algunos de ellos se gana estos premios y ya consolida su estilo. Entonces alguien me preguntaba hoy que si veía que Fernando Botero se había convertido en una persona fundamental en el arte en las últimas décadas. Yo le respondía, no, Botero es fundamental desde que tiene 25 años. O sea, desde el año 58 que él ya está figurando en el arte colombiano, el escenario local es cambiado completamente por su presencia. Entonces, es una figura fundamental. Cristian, pero usted acaba de mencionar además unos nombres importantísimos en el arte colombiano. Usted menciona a Alejandro Obregón, usted menciona a Enrique Grau, usted menciona a unos nombres que son trascendentales dentro de nuestra historia del arte. ¿Qué fue lo que hizo Fernando Botero para llegar más lejos que ellos? Porque usted hoy, mire, yo hace un instante estaba viendo la página de Le Monde, por ejemplo, y le voy a leer el titular que tiene destacando a Fernando Botero. Fernando Botero, el célebre pintor y escultor colombiano, murió a los 91 años. Está en la primera página del portal de noticias más importante de Francia. Si miro en este momento el New York Times, voy a ver si ya actualizaron, porque hasta hace un instante no lo habían hecho, pero también estaban destacando la noticia de Fernando Botero. Mire, aquí está, además una imagen gigantesca. Es que, a ver, está arriba una noticia que tiene que ver con la historia de FTX, un desplome de criptomonedas gigantesco, y luego Fernando Botero, artista de la sorprendente redondez, fallece a los 91 años. El New York Times. ¿Qué fue lo que hizo Fernando Botero? Que no lograron estos otros artistas colombianos, que lo convierte a él sin duda en el artista más universal de Colombia, al punto que algunos decían hoy, es que Fernando Botero fue el García Márquez de las artes para nosotros. Mira, yo creo que es una unión entre distintas cosas. Primero que todo, una tremenda ambición, una necesidad de destacarse. Ambicioso en el sentido, por ejemplo, que cuando muy joven, a los 19 años, siente que el escenario local de Medellín le queda chiquito, entonces dice, no, acá no voy a conocer arte, acá no hay museos, acá no hay una intelectualidad que haya viajado a Europa, esto ya me quedó chiquito. Y se va para Bogotá. Y a los pocos años ya se da cuenta que Bogotá también le quedó chiquito, que tienes que viajar, que conocer otros continentes, que tiene que ir a ver los museos por primera vez. Mucho de esto que estaba comentando ahorita Ana María y Juliana tiene que ver con eso, precisamente la imposibilidad de tener museos en Colombia de los cuales él pudiera conocer a Picasso de primera mano o a los impresionistas de primera mano, son las que lo llevan a Europa, a conocer los museos, a convertirse en un erudito en las colecciones de los museos, y después hacer el gran
donante de estas tremendas colecciones. Yo creo que en Botero la ambición es importantísima, un artista que quería crecer, que quería abarcarlo todo, que quería, pero sobre todo también la capacidad que tiene Botero de estar en el lugar correcto en ciertos instantes. Por ejemplo, esa ambición lo lleva en cierto momento a Nueva York y a pesar de que la está pasando muy mal porque no vende, sabe asimilar todas las influencias que le están llegando, la influencia del expresionismo abstracto, la influencia del pop art cuando está iniciando, y esa terquedad es la que le permite estar en el momento apropiado cuando llega la curadora del Museo de Arte Moderno de Nueva York para comprar una de sus obras e incluirla dentro de la colección. Ahí ya Botero sabe que tiene que estar siempre ligado, digamos, a estos escenarios que le abren la puerta para que empiece a mover sus obras en galerías de Chicago, de Nueva York, y de ahí pues su salto a Europa. Creo que había un olfato tremendo por él a la hora de saber dónde ubicar su producción. Eso sí, creo que es lo que lo diferencia, digamos, de otros grandes maestros que fueron contemporáneos suyos. Escribe Eduardo Bernal en el chat del YouTube Live, sobre Fernando Botero, creó una página en el mundo del arte con un nuevo estilo, como lo hicieran otros grandes. Mauro AR dice algo, Paola, que a mí me sorprende. Politizan a un hombre que solo hizo arte. Es una cosa increíble y es cierto. Hay quienes en este momento cogieron el chat de Sigue la W para ponerse a hablar de política cuando en realidad estamos tratando de reconocer la inmensidad de un hombre que lo único que hizo fue darle brillo a nuestro nombre. Me refiero a nuestro nombre como país. Eso es lo que tenemos que agradecer por siempre a Fernando Botero, que hoy día, en vez de estar hablando de coca, de narcotráfico, de guerrilla, de muerte, en los principales medios del planeta, se está hablando de un hombre genial, sí, que le regaló a nuestro país la oportunidad de brillar por algo distinto a tantas malas noticias. Por favor, amigos del chat, por favor, un poquito de conciencia. Esto es increíble. Paola, adelante. Sí, Juan Pablo, yo quiero que hablemos justamente del estilo del maestro Fernando Botero y quiero preguntarle a Cristian Padilla, pues que conoció su obra tan profundamente, pues sobre eso, sobre esas pinturas y esculturas de personas que no gordas, sino más bien voluptuosas y exuberantes, que pues además fueron, como usted ya lo mencionaba, exhibidas en los pasajes más importantes de las ciudades más importantes del mundo, que incluso esta mañana yo leía mucho en redes, la gente se sintió cercana a Colombia viendo esas obras ahí expuestas. Pues, ¿qué quería decir el maestro con ese estilo? Porque también escuchando esta mañana un audio de su hijo, de Juan Carlos Botero, pues él aclaraba que el maestro Botero nunca pintó o hizo esculturas de personas gordas, sino que le dio volumen al cuerpo humano. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mira, Botero coincidió con la época del muralismo mexicano. Ana María. Los artistas jóvenes, los adolescentes que querían ser artistas, que querían ser pintores, tenían como su influencia máxima a Diego Rivera, a Siqueiros, a Orozco. El muralismo mexicano era realmente un movimiento muy atractivo, primero que todo porque era una cosa monumental, era tomarse los espacios de los edificios, hacer su arte público, visible para todo el mundo. Era una idea heroica, no era como solamente hacer cuadros de pequeño formato, sino estar realmente en la ciudad, ser parte de eso. Y parte de esa sensualidad del muralismo mexicano también consistía en que había una posición política y teórica, era la idea de que tenía que haber una reivindicación del arte, del mestizo, del indígena, del hombre popular. Entonces los mexicanos empezaron a hacer monumentales a sus personajes. Los mexicanos estudiaron el muralismo en Europa, pero dijeron no tiene sentido copiar las proporciones del hombre europeo porque nosotros somos mestizos, somos otra cosa. Entonces Diego Rivera llegó a México y en vez de hacer a los personajes de las mismas proporciones de Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci, lo que hizo es que los agigantó, los volvió como herculoides. Entonces esa idea de reivindicar y de mostrar con orgullo la raza fue, digamos, un punto de partida para el tema del volumen en Botero. Si uno mira los primeros trabajos desde finales de los años 40, Botero ya tiene un interés por el volumen, que yo creo que se acrecenta además cuando llega por primera vez a Europa a estudiar y se encuentra con el Renacimiento y encuentra artistas del Renacimiento como el Giotto o Paolo Uccello o Piero de la Francesca, y se encuentra con textos de algunos teóricos que están escribiendo sobre este arte del Renacimiento, y encuentra un texto que me parece magnífico, que es el de Bernard Berenson,
donde Bernard Benesson dice: antes de Paolo Uccello y de este Renacimiento, los artistas pintaban plano, pintaban las cosas de forma que se entendían, pero de una manera simbólica. Pero en el Renacimiento, los pintores empiezan a pintar el volumen de manera que las obras parece que se salieran, como si el arte se volviera tridimensional. Y eso le llamó mucho la atención a Botero. Dijo: bueno, esto está muy interesante porque logra conjugar ese interés del cuerpo, de la monumentalidad del cuerpo que están explorando los mexicanos, luego toma esa idea del volumen y de la sensualidad de la forma del Renacimiento y luego lo lleva a sus máximas consecuencias, porque cuando regresa a Colombia empieza a mirar el arte popular, los caballitos de Ráquira. Yo tengo unas experiencias muy lindas, digamos, con el tema de los caballitos de Ráquira, porque le llevé en varias oportunidades caballitos. Él le regala uno a Botero, o sea, uno no sabía qué regalarle cada vez que lo iba a ver. Una persona que puede tenerlo todo, ¿qué más le puedo yo regalar? Y él decía: le voy a llevar un caballito de Ráquira. Y cada vez que yo iba, le llevaba un caballito de Ráquira, porque los caballitos de Ráquira tienen mucho que ver con el volumen para él. Fue a través de estas figuras hechas, digamos, con ingenuidad, que encontraba que el volumen crecía y que hacía que estos personajes fueran de esta manera. Entonces la fusión entre todo eso, entre el Renacimiento, entre el arte pop, entre Ráquira, entre el arte prehispánico, es lo que hace la sensualidad de la forma en Botero. Juliana Restrepo, usted fue directora del Museo Nacional. El Museo Nacional tiene algunas obras de Botero, tal vez la que a mí más me impacta, o tal vez la más llamativa, es una naranja gigantesca además, que luce de manera impresionante en ese tercer piso del museo, brilla con luz propia prácticamente. Cuando usted recuerda en el Museo Nacional, bueno, hay otras obras de Botero, esa es la más impactante, esa era la más atractiva. Había de pronto que ir rotando obras de Botero en el Museo Nacional para tratar de permitir que el público conociera mucho más de eso que hay en el fondo del museo y que en realidad muchas veces nos quedamos sin ver. Claro, yo diría que del Museo Nacional, quizás la parte más importante de obras de Botero son las obras del Botero joven, que es muy especial esto, porque el público encuentra, antes del volumen, digámoslo así, o en el proceso de la búsqueda del volumen. En el proceso de la búsqueda del volumen, pero ese Botero joven que a mí además me encanta. Es fantástico. Hay unas obras muy bellas allí. Un juego de color impresionante. Yo creería que las obras más importantes del Museo Joven están en el Museo Nacional, porque luego cuando ya Botero hace las donaciones ya del 2000, ya no son al Museo Nacional, sino que son a estos otros dos museos que hablábamos antes, Museo de Antioquia y Museo del Banco de la República, pero esas obras del Museo Joven son hermosas y reposan en el Museo Nacional. Sin duda la naranja que estás mencionando es espectacular, es alucinante. Todavía está en el tercer piso y además está todo el fondo, entonces cuando uno ingresa a esa sala... Es un golpe a la vista. Es un golpe a la vista y es espectacular, a mí me parece que es de un impacto... Pero qué bueno, Juliana, que usted hable de eso, porque quiero preguntarle sobre ese proceso de Botero joven a Ana María Escayón, porque sin duda para algunos es el menos conocido, por lo menos el menos evidente, pero es el que uno puede saborear más, porque los colores Ana María tienden a ser mucho más intensos, a veces más contrastados, mientras que el Botero ya maduro es mucho más suave a la hora de hacer las transiciones. El Botero joven jugaba aún con otros códigos, ¿no es cierto, Ana María? Hablemos un poco de ese Fernando Botero que vale la pena conocer, porque es el Fernando Botero que estaba haciendo pinturas a finales de la década del 50, a comienzos de la década del 60, y que aún estaba definiendo ese estilo que luego lo terminó por caracterizar en el mundo entero. Sí, no, la primera época, estoy de acuerdo con ustedes, es maravilloso, pero a él no le gustó. No puede ser. No le gustaba. ¿No le gustaba? No, ¿Por qué? No. Es una cosa maravillosa, una pincelada gruesa, larga, bella, los colores eran... Pero él fue cambiando poco a poco y lo que le interesó después fue la pintura lisa, y fue no quitándole fuerza al color, pero sí alisando la pintura. Una de las cosas que puedo anotar es que él donó para el Museo Nacional toda su colección, su serie sobre la violencia en Colombia. Ahí está,
para que lo pueda rotar por el mundo y por todo Colombia, que es otra cosa interesante, porque él no quiso nunca vender ninguno de los cuadros con los temas de la violencia en Colombia o la violencia de Abu Ghraib. En todo caso, volviendo a lo que estábamos hablando, lo más importante es el cambio en la manera como él utiliza la pintura. No, los gordos, la búsqueda del espacio en la pintura, que es su gran logro para lograr los gordos. Los gordos no son gordos, son espacio pictórico, espacio escultórico, es espacio lo que él quería para llegar a un lenguaje verdaderamente personal. Ana María, hablando de la forma de trabajo del maestro Fernando Botero, usted tuvo la oportunidad de verlo a él en su estudio haciendo un cuadro. ¿Cuánto podía tardar él en la creación de una obra? Porque a veces uno queda sorprendido cuando ve maestros trabajando el lienzo, cuando ya tienen su estilo definido. Es algo que parece, no voy a decir automático, pero sí tan trabajado, pero tan claro, que la velocidad es impresionante. ¿Cómo era el proceso de creación del maestro Fernando Botero? Bueno, solamente lo vi trabajando una vez en su estudio en Nueva York. Nunca lo vi en ninguno otro de los estudios, aunque sí me contó él que en París fue descubriendo una forma mucho más práctica para pintar, que era como unas poleas en donde él subía y bajaba el cuadro. O sea que él siempre estaba pintando parado, pero sin hacer ningún esfuerzo. Otra cosa prodigiosa en un hombre tan dedicado es que él trabajaba como un banquero, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de las 2:30, 3 a las 8 de la noche. ¿Ah, sí? No es que fuera prolífico, porque le parece a uno que hay mucho. Era que él se lo ganaba con sus dos manos. Voy con Cristian Padilla, porque también usted tuvo la posibilidad de dialogar en algunas ocasiones con el maestro Botero. Y yo quisiera saber, Cristian, ¿él disfrutaba más ver sus pinturas o sus esculturas? Él repartía la creación. Yo creo que un poco tenía que ver con las estaciones. Entonces un poco como que él le huía al frío, y entonces a la medida que le huía al frío buscaba trabajar en otros espacios. Entonces París era un estudio perfecto para la pintura, al igual que Mónaco, pero Mónaco también era como para el dibujo. La luz era muy apropiada por los ventanales que tenía ahí al frente en el muelle de Monte Carlo. Pero en cierto momento del año él quería dedicárselo a la escultura, y entonces se iba para Pietrasanta, porque Pietrasanta es el mejor lugar para ser un escultor. Es donde están muy cerca los mármoles de Carrara, donde trabajó directamente Miguel Ángel, o es donde están precisamente las fonderías de bronce con familias que llevan 500 años trabajando en este mismo sitio. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. Le dedicaba una parte del año a el dibujo, una parte del año a la pintura y una parte del año a la escultura. No le dedicaba exclusivamente atención a una de ellas, sino que procuraba repartir su tiempo para todas. Pues Cristian, muchas gracias por acompañarnos hoy en Sigue la W, y creo que los colombianos quedamos ahora con una lectura pendiente, y ese es el libro maravilloso que usted hizo precisamente sobre esa búsqueda del estilo del maestro Botero. Una buena tarde. Muchísimas gracias a ti. Ana María, gracias por estos minutos y un abrazo inmenso para usted, que hizo parte de consolidar ese sueño de Botero, de que Colombia tuviera el mejor arte del mundo. Lo tenemos gracias a él. Sí, gracias. Y Juliana, Sí. pues hoy nos tocó compartir este momento aciago, pero gracias por ser inspiración para este segmento. Gracias de verdad. No, gracias a ti. Es Juliana Restrepo, Ana María Escayón, Cristian Padilla, 3 amantes del arte y sobre todo 3 personas que hoy nos ayudan a recordar un hombre muy, pero muy importante. Tal vez, junto a García Márquez, el otro colombiano universal.
Fernando Botero por siempre.